Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes. Una semana intensa, ¿no? Intensísima, no. Llámenle como quieran. No hemos parado ni un solo día. Y cada día se preparan más cosas. Cada día se está pendiente de más informaciones. Y empieza una semana donde va a ponerse todo, parece, a ritmo de la noche, vamos a decirlo así. Objetivo, ya lo saben, el operativo, como nosotros denominamos toda esta situación, es fulminar al PSOE, no a Sánchez solo, sino todo el Partido Socialista, porque es una organización criminal paralela al gobierno, y la clave puede provenir de la fuerza o no de los socios de gobierno. Hay que ponerlos nerviosos. Esta semana se va a reunir con todos los portavoces el presidente Sánchez, y vamos a ver si eso es un movimiento positivo o negativo. Algunos ya avanzamos que pensamos que es un error estratégico, porque volvemos a los ejemplos personales que saben que nos encanta siempre. A veces, cuando hay una situación dudosa, lo peor es preguntar. Ya sabemos que hay mucha gente que le gusta la transparencia y esas historias, pero si tú piensas que alguien te está haciendo algo malo, ¿para qué corroborarlo y que te lo diga a la cara y acabar en un enfrentamiento? Si estamos diciendo que la moción de censura por parte del Partido Popular, esa que propone Vox, es inteligente porque pondría a retratar a los socios de gobierno, si estamos diciendo que la cuestión de confianza del presidente del gobierno podría ser un error porque podría retratar a los socios del gobierno, imagínense que reunirse con ellos les pone la evidencia de una comparecencia posterior a decir lo que opinan. Y con todo lo que va a salir, porque van a salir más cosas, estamos en el aperitivo, ustedes se ven a los tipos y tipas del PNV, de Junts, de Esquerra, que tienen un morro que se lo pisan, ya lo hemos dicho, y que son tan culpables como el presidente, apoyándole después de un titular espectacular, 10 minutos antes. Pensamos que Sánchez está con el norte perdido. Y además, a partir de este lunes empiezan cosas todavía más divertidas, porque una cosa son los audios, los informes de la UCO, y otra es la constatación de las consecuencias. ¿Dimitirá en unas horas Cerdán de su cargo de diputado? Dicen que sí. Ejecutiva Federal del PSOE. Tras ese viaje del presidente a la finca para reflexionar, esas llamadas con ministros, para ver si había algún movimiento dentro del gobierno. Todo pendiente además del Comité Federal para el 5 de julio en Sevilla, donde se elegirá otro secretario de organización, tras los dos últimos que van a acabar en la cárcel, Ábalos y Cerdán. Y ya les avisamos, señores del PSOE, que esto al final, cuando montas una cosa como esta, imagínense, que pongan al que pongan, esto va a ser tiro al pato. Coger ese cargo va a ser de suicida, excepto que fuera alguien limpio, como una patena, y parece que en el PSOE actual, el PSOE de Sánchez, de esos no existen. Porque fíjense que lo que ha intentado el PSOE es, desde hace meses, años, buscar el cortafuegos. Vamos a ver si cortamos en Aldama con aquellas reuniones, en la cárcel, no pudo ser, con Koldo, a este se le ofreció bastante menos, con Ábalos se ha conocido hoy que le ofrecieron pagarle el abogado, un trabajo si renunciaba a su cargo de diputado. Con Cerdán, que parece más complicada, porque además hay una cosa que todos debemos tener clara. Si todos saben de qué va el tema, se imaginarán que los ofrecimientos son de un cariz diferente. Porque, volvemos a insistir, si ustedes son tan delincuentes como a que le ofrecen una salvación, el de la salvación le dirá, oye, dice, muy bien, que a mí me ofrezcas pringar 2 años de cárcel, pero es que yo puedo pactar con la Fiscalía, anticorrupción en este caso, librarme, como ha hecho Aldama de momento, y que tú pringues años de cárcel. Ese movimiento de Aldama puede escalonarse hacia arriba. Y nadie dude que más allá de Ábalos y de Santos Cerdán, solo hay una persona, que es el presidente Sánchez. Alguien que tiene un currículum, recuerden, ya mintió en aquello de la OTAN, que aquí explicamos en su momento, esa falsedad que dijo que era el jefe de gabinete en la misión en Bosnia, falso, mintió en la tesis. Recuerden que estuvo en el Consejo de Caja Madrid, aunque nunca lo digan, el tema del hermano, de la mujer, del fiscal general, hombre, con una
pinta como esta, imagínense que se hizo dimitir a Cifuentes por unas cremas. En fin, solo falta, como han hecho alguna broma, que Sánchez también robara el coche del Peugeot, en fin, el de la banda del Peugeot. Mientras decíamos que el PSOE ofreció a Ábalos todo eso, siguen habiendo filtraciones de WhatsApps que se hacen de una forma curiosa ahora se enseñan pantallazos para que vean que todo va mejorando y que no se fía uno mucho de algunos periodistas, se les da pantallazos que los comprueben, pero no se les deja publicarlos. Es una manera diferente de tener controlada la situación. Tenemos, por cierto, a Montero, que está consternada y muy triste. Quizá debería preocuparse por su número 3, ese que cobra dinero por hacer pactos con empresas, y exige al PP tolerancia cero. Vamos, ¿qué quieren que les diga? Íbamos a hacer una broma de mal gusto, pero no la hacemos. Las encuestas, por cierto, curiosamente, disparan a Vox, y el PP pues sigue en esa trama ascendente, pero bastante aletargado, en esos 150 que parece que de ahí poco se mueve, 151, 152, le dan alguna, pero no se disparan, mientras que Vox llega hasta casi cercano a aquellos 50 y pocos que llegó a tener. Insistimos, y que no se nos enfade nadie, esto no es el mérito de Vox, que seguramente si hubiera conservado en su partido a todos aquellos que ha echado, pues estaría bailando entre 60 y 70 sin problema, pero que se está beneficiando de la política un poco conservadora, vamos a decir así, del PP, que sigue sin entender que en un momento como este está muy bien lo de la crítica, que menos, habría que insistir más, pero también estaría muy bien lo de las promesas. Con el cachondeo, por ejemplo, de los aforados, ¿qué le cuesta decir al PP? Para que vean, que una de sus primeras medidas en el gobierno sería eliminar el aforamiento a todos aquellos, como los diputados, que no lo requirieran. Son medidas sencillas, que no entendemos cómo no se plantean de alguna manera. Hablaremos también de que el viaje a Nueva York de Sánchez se ha cancelado, realmente se ha cancelado la reunión que había en Naciones Unidas, también hay que decirlo, y pendiente de que en principio el miércoles irá a la sesión de control. No, nosotros recuerden que la semana pasada, bueno, no sabemos ya la semana pasada porque llevamos tantas cosas que al final nos liamos, comentábamos que había dos elementos clave: que no iría a Nueva York Sánchez, confirmado, y que sería aquella sesión de control el pasado miércoles la última. Vamos a ver si con el Ejecutivo Federal de mañana, con lo que va a salir las próximas horas, que saben que ahora aquellos que trabajan en estos operativos les ha dado mucho y nos parece muy positivo e inteligente. En vez de enviar las cosas a la noche para que algún diario saque en plan exclusiva, o aquellos se acuerdan que hacían de retenemos la portada, al final esto es un cachondeo, pues sale durante el día, así como quien no quiere la cosa, a las 11, a las 2, a las 4, danzad malditos, danzad. Esa es la cuestión fundamental, porque estamos hablando de tiempos y de filtraciones. Todo en contra del Partido Socialista, todo en contra del presidente Sánchez. Porque ya empezamos, la idea, como decimos, es fulminar al PSOE, y la clave van a ser los socios con los cuales se va a reunir con los portavoces esta semana el presidente Sánchez, según han indicado fuentes cercanas. Dentro del PSOE, que mañana, recuerden, tiene el Comité Federal, la Ejecutiva Federal en Ferraz, empieza a moverse cada vez con más fuerza la sensación de que, como aquello de invertir en bolsa, mejor salir ahora que estamos perdiendo poco que quedarnos y perder todo. Algunos consideran que una convocatoria electoral a día de hoy, fulminando a Sánchez obviamente, pues les dejaría en una situación conflictiva, pero consideran que esa situación conflictiva podrían ser 70, 80 diputados, que recuerden, ya tuvieron antes de Sánchez, y consideran que eso sería un mal menor, porque la bunkerización del presidente entienden que puede llevarles incluso a la desaparición del partido, porque son conscientes
de que la dependencia, la vinculación cada vez mayor del presidente al partido y al PSOE, lo único que hace es que si hay pruebas evidentes contra el presidente, nadie va a dejar de asociarlo al Partido Socialista. Nosotros saben que explicamos sin ningún tipo de rubor la situación actual, que es sencilla. Ha estado funcionando una organización criminal paralela al gobierno, cuando no en gobierno, pues en los gobiernos regionales, autonómicos. Por eso había eso del cupo vasco, el cupo catalán, etcétera, etcétera, desde hace años. Ya ha habido gente que se ha dedicado a intentar proteger que esa organización criminal no saliera a la luz. Hablamos obviamente de fontaneros, algunos con más suerte, otros más torpes, como la señora Leire, que se dejó grabar en diversas ocasiones. Salir al descubierto con todo esto y encerrarse, como está haciendo el presidente en el búnker, intentando salvar, ojo, como explicamos hace un par de días, salvar a Ábalos y Cerdán, porque sabe que si él no es presidente, Ábalos y Cerdán no tendrán donde agarrarse y van a ir a por él y va a acabar en la cárcel Sánchez. Y ese movimiento, que es muy sencillo de ver, muchos no lo están entendiendo. Sánchez obviamente se está autoprotegiendo, porque Sánchez es consciente de que en unas elecciones, primero es probable que él no fuera el candidato. Y claro, si él no es el candidato, en un mundo de traidores como el Partido Socialista, como la clase política en general, ¿quién garantiza a Cerdán y Ábalos su salvación? Pues nadie. Nadie puede garantizar a Ábalos. Ya no hablamos de los Coldo, que nadie les está garantizando nada, ni los Aldama, ni nada de esto. Nadie puede garantizar, sin Sánchez de presidente, a Santos y a Ábalos cualquier tipo de beneficio. Díganse una acusación menor de la Fiscalía, dígase un indulto en un momento dado, porque claro, si Sánchez desaparece del escenario, ¿a quién van a recurrir Ábalos y Cerdán? Y eso genera un problema interno importante, porque a estas alturas nadie dentro del PSOE duda que obviamente esa trama criminal en su cúspide estaba, entre otros, porque hay nombres conocidos por Venezuela, perdón, por si alguien no se ha dado por el hablamos de Zapatero, esa trama criminal ha funcionado durante mucho tiempo y se ha aprovechado de sistemas corruptos internos para no solo financiar al partido, sino para hacer beneficios personales. Tenemos también el caso de Bono, que ya verán cómo no va a tardar mucho en aparecer en la palestra. Y esa realidad es incuestionable. Y algunos creen que la bunkerización de Sánchez lo único que va a hacer es que aquellos que han montado este operativo vayan a ir directamente a fulminar todo el partido. Les avanzamos, por cierto, que va a ser así. Se bunkerice o no Sánchez, que no se equivoquen con eso, pero consideran que si se toma una medida rápida como la ventilación del presidente Sánchez, se va a unas elecciones, pues va a tocar 4 años en la oposición, quizá 8, pero no van a caer tanto como pueden caer si se mantiene la posición de Sánchez. Consideran que podría en un momento dado bajar a 70, 80 diputados, que para el desastre que ellos consideran que es, pues podría ser suficiente para luego intentar una remontada de aquí unos años. Intentan, digamos, ver a largo plazo más que a corto plazo. Que en situaciones conflictivas hay que reconocer que muchas veces es una idea brillante. Si ustedes están en un mal momento económico, a veces es bueno pensar a largo plazo y, pringar ese corto plazo porque saben que no hay solución efectiva. Y a día de hoy, como explicábamos anoche, no hay solución efectiva para lo que está encima del Partido Socialista. Además, ese movimiento de última hora del presidente, donde indica que va a reunirse con los portavoces de los partidos
que le sustentan, pues parece un error estratégico. Porque si hay algo que es evidente que no hay que hacer, ojo, no nos vamos a poner la piel de los socialistas, que miren que nos hemos puesto en muchas, y alguna vez de ellos, pero ahora ya nos parece hasta lamentable. Lo que no puedes hacer en una situación extrema y tensa es poner y retratar a aquellos que te pueden mantener vivo. Porque lo único que haces es ponerles más nerviosos y hacerles hacer una declaración o un movimiento y hacer que haya una fuerza contra el mismo bastante palpable. Ustedes imagínense que se reúne con los portavoces y no sé, se nos ocurre, y el portavoz del PNV o de Junts, por decir dos partidos claros, dicen que van a apoyar, entre comillas, hasta el presidente hasta el final. Pues se imaginarán que no van a tardar ni 10 minutos en aparecer informaciones sobre su participación en esta trama corrupta. Es así de sencillo, señores de la oposición dentro del gobierno, para decir el gobierno, los socios de gobierno. Son ustedes los que han de dejar caer al presidente para humillarlo definitivamente, porque ya sabemos que hay gente que esto de hablar de humillaciones no le gusta, pero cuando hablas de un tema tan personal como es este operativo contra Sánchez, queda claro que hay una variable personal muy importante. Y en esa variable no solo se quiere fulminar a Sánchez, se quiere humillar a Sánchez y a todo el Partido Socialista por haber colaborado durante este periodo con el intento de destruir la democracia. Y algunos, lo explicamos ayer, hemos apostado que este periodo acabaría con un reforzamiento de la democracia, y para reforzar la democracia, obviamente, toca extirpar los cánceres que existen dentro. Y si hay que tirar, señor Bono, a 15 años atrás, se tirará 15 años atrás. Que nadie se crea que se pueden reír de un sistema que está aquí para quedarse y para beneficiar a una mayoría de ciudadanos del país. Y en las próximas horas, pues vamos a ver si el señor Cerdán dimite como diputado como prometió que iba a hacer el viernes. No lo hizo. El sábado lo podía haber hecho. Tampoco lo hizo. Porque el señor Cerdán tiene también las cosas bastante claras. Voy a tener yo que pagar y confiar en la garantía de Sánchez de que va a hacer lo posible, aparte de pagarle el abogado. Recuerden que lo explicamos anoche, que es muy extraño. Tú dices que te han robado en tu empresa y al que tú acusas de haberte robado y que ya no te fías de él, le pagas el abogado. En fin, cosas más estúpidas no sé si hemos visto, pero es realmente bastante kafkiano. Pues Santos Cerdán, pues tiene la duda existencial básica. Si dimito de diputado, pierdo un tiempo donde puedo hasta irme del país, porque Santos Cerdán ahora mismo puede coger un avión y desaparecer. Motivo, por cierto, suficiente, como decíamos, para que la oposición estuviera planteando fuera los aforamientos, como una medida, aunque sea lanzada al aire. Pues como decíamos, Santos Cerdán pues tiene esa duda existencial. Si yo dimito, mañana mismo seguramente podría ser detenido. Y eso ya les avanzamos. Si el lunes Cerdán renuncia a su acta de diputado, el mismo lunes podría ser detenido e ingresar en prisión. Entonces, claro, aquí llega la duda, ¿hasta dónde pides la garantía a aquel que te está manteniendo? Claro, lo lógico y coherente sería que Cerdán dijera a Sánchez: presidente, tú eres el que está al mando de esto, aunque técnicamente haya más gente, como hemos dicho, ¿eh? Yo no quiero ingresar en prisión. Cuando haya el suplicatorio al Congreso, que no sea aceptado. Obviamente esto es incuestionable, que sería para romper el gobierno por todos lados, sería impensable, ¿eh? Con lo cual hay que buscar una solución intermedia. Y Santos Cerdán lo que está haciendo es valorando si el presidente va a seguir siendo presidente mañana o pasado mañana o la semana que viene. Porque si el presidente ya no es presidente, Santos Cerdán ya no tiene por qué callar.
Ojo, pero que aquí hay un problema para Santos Cerdán que también valora. Si el presidente no es presidente y se abre un periodo electoral, Santos Cerdán deja de ser aforado. Con lo cual puede ser detenido mañana. O sea, para que vean que esto es un poco rocambolesco, pero que realmente es apasionante. Estamos en unos minutos de apasionamiento, porque esto al final se imaginarán que hace que ni Sánchez ni Santos Cerdán puedan dormir tranquilos. Hombre, y eso, perdón, te genera cierto grado de satisfacción. De que se ha llegado a un momento donde los malos son los que no duermen tranquilos por sus hechos. Y sumamos además lo de Cerdán de mañana lunes, que mañana lunes hay ejecutiva federal del PSOE en Ferraz, y muchas voces dentro explican lo que hemos dicho, hacen cábalas. Tenemos que pringar alcaldes, diputaciones, parlamentos autonómicos, comunidades, aunque les quede una o ninguna, por Sánchez. O cuanto antes limpiemos esto, eufemísticamente, claro, antes podremos recuperarnos porque tenemos una base fiel. Y si no lo hacemos, puede ser que nos tiremos por el barranco. Son decisiones que empiezan a ponerse sobre la mesa y que además, ante el viraje de ciertos medios informativos, hablamos de los mercenarios como el señor Farreras, pues empiezan cada vez a ser más cuestionadas dentro del propio partido. Sánchez se refugió en Ferraz y eso ha molestado a más de uno en el partido porque consideran que el problema, fuera de que sea secretario de organización, el señor Santos Cerdán, venía obviamente de estar en el gobierno, con lo cual entienden que las medidas que se deben tomar deberían también aplicar al gobierno y no solo al partido. Y es más, saben que una de las eternas peleas del presidente Sánchez ha sido precisamente con el partido. Uno de los motivos, por ejemplo, en su momento de la salida del señor Iván Redondo, como recordarán, fue que metía demasiado mano en el partido sin tener que pintar nada en el partido. Y esa separación obligaba a Sánchez a decidir entre partido y gobierno. Y él decidió, fuera Redondo, me centro con el partido, me hago más de partido, subo, por ejemplo, a gente impresentable como Óscar López. Pero ahora esa deriva de intentar desvincular, digamos, al gobierno de toda esta trama, pues lo que hace es vehicular precisamente al Partido Socialista como si fuera la manzana podrida en este escenario. Como si el gobierno fuera un ente paralelo que no pintara nada. Y lo cierto es que esa organización criminal paralela estaba dentro del gobierno, que es donde está el dinero, no en el partido, no se equivoquen, y se nutría, obviamente, de gente del partido. Es decir, que era una bacteria, por decirlo de alguna manera, que infectaba a gobierno y a partido. Y el antibiótico, como pueden imaginar, es salir del gobierno y fulminar al partido. Que se plantea un comité federal el 5 de julio en Sevilla, si no decimos mal, para elegir un nuevo secretario de organización. Hombre, creemos que es el cargo más complicado ahora mismo que puede haber en España. ¿Ustedes se imaginan un secretario de organización del PSOE tras los dos últimos que acabarán entre rejas? Pues nada, solo que un día haya tosido en un lugar impúdico, pues se le va a caer el pelo. Se habla de Óscar López, cuando levanten los trapos de paradores, adiós López, adiós. Se habla de Puente, cuando levanten las cositas de su ayuntamiento, sus coches, sus viajes, sus amigas del alma, también se le va a caer el pelo. Hay que reconocer, y vamos a ser muy francos con el señor Óscar Puente, más de uno sabemos que le tiene ganas a este señor, pero también les confieso que dentro de estas cosas que se hablan, Óscar Puente se le considera un mequetrefe que no vale la pena ni perder un segundo con él. Se humilla solo a diario y más de uno considera que, oiga, con este agilipollao, perdón, que este tono que saben que no es el habitual de este programa, no perdamos el tiempo. Nos sirve para echarnos unas risas. Bueno, también Óscar López, no vamos a negarlo.
Pero esa es la realidad a día de hoy. Porque al final la clave, no sabemos si política, pero la clave de Sánchez siempre ha sido buscar un cortafuegos. Se intentó negociar con Aldama, recuerden cuando estaba en prisión, para intentar que en él se acabara todo. No se consiguió. Con Koldo, pues poco negociación hubo, vamos a decirlo así de claro. Con Ábalos, que recuerden que es importante, quien introduce a Koldo en Ábalos es Santos Cerdán, que es de quien es, entre comillas, socio. Con Ábalos sí que se consiguió que fuera cortafuegos, no lo olviden. Ábalos nunca ha tirado hacia arriba. Y era el cortafuegos en excelencia. Negaba todo, hombre, de una forma a veces muy vulgar, pero lo cierto es que servía de cortafuegos para el presidente. Pero cuando ves un cortafuegos y dices encima hay alguien, que eso ha sido también un elemento fundamental, que Cerdán siempre ha estado encima de Ábalos. En cuanto a la trama corrupta, no hablamos en gobierno, etcétera. Pues en el momento que descolocas a tu cortafuegos y lo superas en ese brillante operativo, primero te cargas a los fontaneros que intentan esquivar cualquier acción, como se hizo hace un par de semanas, y luego vas directamente al objetivo principal, que es Santos Cerdán. Y aquí sí que es el nexo directo entre partido y gobierno. Es cierto que tienen conversaciones tanto Cerdán como Ábalos con el presidente Sánchez, pero no es más cierto, y fíjense el detalle interesante, que lo que tiene Ábalos afecta más al gobierno y lo que tiene Cerdán afecta más al partido. ¿Y qué estamos hablando desde hace días que hay que fulminar? El partido. Y en eso, Santos Cerdán no puede ser un cortafuegos efectivo para el presidente, porque con él se abre toda la lujuria de informaciones sobre el partido y sobre todos aquellos, incluidos ministros, que se han beneficiado de esta organización criminal. Han salido cosas, pero insistimos, el informe de la UCO viene de 8 audios y hablamos de cientos de audios. Y nosotros podemos decir con claridad que hay audios que implican directamente al presidente Sánchez. Y lo decimos sin ningún tipo de rubor. Cosa que también decimos y dijimos que no tiene en su posesión, por ejemplo, el señor Aldama, un cortafuegos entre comillas menor, ningún documento que implique al señor Sánchez. Por eso era tan interesante cerrar un acuerdo con Aldama, porque si hubiéramos cerrado con Aldama, lo que sabía Aldama en un momento dado, pues era mínimo. Con lo cual, el tema hubiera quedado bajo control. En el momento que el cortafuegos es Ábalos y te saltas a Koldo, empieza a haber una situación complicada. Y en el momento que se intenta que el cortafuegos sea Cerdán, pues este obviamente es consciente de que él está en la cúpula de esta trama criminal, y él solo pide una cosa: yo no pringo, y hablan así a esta gente, si tú no pringas. Pero si tú me haces pringar, tú vas a pringar. Y es obvio y notorio que si Sánchez no es presidente, no tiene ninguna capacidad para salvar a Cerdán. Si Sánchez convoca elecciones, pierde. Si Sánchez convoca moción de censura, de confianza, cuestión de confianza, pierde. Si Sánchez se reúne con los portavoces de los socios, pierde. Esta semana Sánchez va a perder. Porque Sánchez está desnudo y al estar desnudo nadie le va a vestir, y es más, nadie va a querer vestirlo. Y a todo eso, como hemos comentado, se siguen filtrando informaciones. Ahora se filtran de una manera muy curiosa. Se ha filtrado por todo el mundo, que saben que con los WhatsApps pues no hizo un buen trabajo, vamos a decirlo así. Pero a veces está bien seguir dándoles cosas. Se dice, pero con unas ciertas garantías, obviamente.
Se dice que se le ofreció a Ábalos pagar su abogado cuando estalló el escándalo y un trabajo en una consultora si renunciaba a su acta de diputado y si callaba, obviamente. Ábalos no lo aceptó. De momento lo de callar sí que lo aceptó. Lo que no aceptó es lo de dejar su acta de diputado. Y lo curioso de esta historia que publicó El Mundo es que quien la haya leído, pues verá que lo que dicen es que en WhatsApp a los que hemos tenido acceso, ya veremos si mañana se les da la autorización para publicarlos, porque esto es muy divertido, no los publican. Los han podido ver. Pónganse la situación, ¿cómo haces tú? Para que vean un poco cómo funciona este mundo de las filtraciones, que siempre a nosotros nos ha parecido muy divertido. Si obviamente alguien te enseña algo, es que conoces a ese alguien. Hombre, te puede enviar, se hace una broma, un pantallazo de una visión por WhatsApp. Saben aquello que lo ves una vez, pero no hay que ser tampoco Einstein de la tecnología y señores del mundo. Si no saben cómo se hace, se lo explicamos. Tienes dos móviles y desde el otro móvil le haces una foto y ya tienes la copia del WhatsApp que no puedes hacer con pantallazo, etcétera, etcétera, para que vean que todo está inventado, ¿eh? A partir de ahí, qué poca confianza tienen en el medio para ni darles la autorización para publicar esa información. Que es una información, vamos a ser sinceros, menor porque se sobreentiende. A estas alturas, quien crea que no se le ofrece un pacto a Ábalos, pues ¿qué quieren que les diga? Pues no parece muy creíble. Y eso es tal cual. Eso es algo que no hay que olvidar y eso es algo que tenemos que tener muy claro, que las filtraciones van a ir cada vez más en aumento. Y además que han perdido una cuestión temporal importante. Saben que históricamente las filtraciones, sobre todo hablando de medios de comunicación, se efectuaban para ser publicadas en el medio a la noche, en la edición siguiente. Recuerdan incluso históricamente aquellos medios que hacían portada embargada hasta las 4 de la mañana para intentar conseguir más atención. Era un clickbait periodístico de aquellos tiempos. No, ahora si se dan cuenta, oiga, aparecen a las 3, aparecen a las 4, aparecen a las 12, cualquier hora es buena. Y eso lo que quiere decir es, uno, que hay tantas informaciones que se pueden pasar, y dos, que el efecto es tan grande que ya no hay que marcar un hito temporal puntual, es un continuo. Y los domingos aún se descansa. Los lunes, no decimos los lunes al sol, verán que se reproducen de una manera espectacular. Recuerden, 8 audios. En el informe de la UCO hablamos de cientos de audios disponibles para explicar historias del presidente y otros. Y obviamente algunos ministros pues tienen que ir hablando porque creen que hacen campaña. Hablamos de la Chiqui y la Montero, que por cierto, como nos han recordado, fíjense que están todos los follones de corrupción del PSOE, Andalucía los ERES, en el gobierno, etcétera, y nunca ha sido afectada. Curioso y casual. Sobre todo para alguien con un currículum como el suyo, que recordemos es preguntar en Sevilla y rápidamente se sabe cómo comenzó sus andanzas hospitalarias. Pues dice que está consternada y triste. La chica está consternada y triste, en fin, que debe ser jodidísimo, ¿eh? Encima, si ve las encuestas de Andalucía, debe estar tristísima. Y exige al PP tolerancia cero con la corrupción. Hay que tener unos cojones bien grandes. Perdón, señora Chiqui, pero hay que ser bastante fuera de sí, vamos a ser finos y delicados. Ahora, cargar contra el PP cuando no se limpia uno ni su casa. Y curiosamente en las encuestas, fíjense que se está dando un dato muy curioso, y es que quien está subiendo de forma escandalosa es Vox. Escandalosa, si quieren llamarla así, por decir muy alta, que se va en algunas hasta 47 y en alguna que hemos visto se va hasta 50, cerca de aquellas cifras récord que tenía, con un partido francamente, entre comillas, en demolición, con unos liderazgos cuestionables, pero con una oposición principal pues que parece no está haciendo sus deberes, porque el PP pues se mantiene esos 150, no acaba de subir. Entre los dos suman cerca de 200
Pero hay cada vez más gente consciente de que el PP necesita que alguien le anime con más fuerza y que alguien le haga poner las cosas más claras. Y piensan, creen, y creemos que en eso no van muy equivocados, que el PP no debe ganar de forma individual contra todo el resto, porque saben que su idea, la idea fundamental del concepto de Feijóo ha sido siempre ganar las elecciones y tener más que lo que forma ahora los socios de gobierno para que el Vox se abstenga y ellos poder gobernar en minoría. Pero claro, si el PP tiene 150, por decir una cifra, Vox tiene 49, el resto de partidos tiene 151, con lo cual eso no le vale al PP, tiene que pactar con Vox. Y es lo que mucha gente apostando por Vox considera. De la misma manera que pasa en gobiernos regionales, a la larga veremos si sería el fin de Vox o no, lo pueden ver en la experiencia en Madrid, si el líder es fuerte, que era el caso de Ayuso. Y todo eso pues se está confirmando y está demostrando que a pesar de los asaltos que intenta el partido de Feijóo, pues sigue sin ilusionar en una situación como la actual. Y es fácil de entender. Con todo lo que está pasando desde que empezó con el tema del hermano, de los aforamientos, debería haber dicho el PP que van a suprimir los aforamientos nada más gobiernen, por decir algo, Ya no decimos que digan que hay que bajar los impuestos, que son palabras muy fáciles de decir, o que se va a reducir las cuotas de los autónomos, o que se va a fomentar, porque es que no están planteando nada que ilusione en el PP. Lo único inteligente que lo explicamos ayer en estos últimos días que están haciendo es, y miren que hay dudas sobre el tema, pero vamos a darlo por bueno, es no llamar a nadie de los socios del gobierno y esperar que sea el propio Sánchez quien, como ha comunicado, va a ponerse en contacto con ellos para que los nervios se impregnen cada vez más. Y si alguien quiere irse, que salte el PNV, que salte Junts, que salte Esquerra, que salte, o a los canarios no, que han dicho que no, y digan que ellos no van a apoyar jamás a un gobierno ni una cuestión de confianza al presidente Sánchez y que apoyarían una moción de censura para que haya elecciones. Porque se imaginarán que los socios de Sánchez, nadie va a plantear abiertamente un gobierno del PP, pero alguno a lo mejor sí que puede plantear que sea un movimiento inteligente en una situación concreta, que apoyarían una moción de censura con la obligación de que se convocaran elecciones. Porque eso implicaría que pierden el miedo a los votantes y podría reforzar su mensaje. Pero ojo, tampoco son dechados de la intelectualidad los socios del gobierno, que simplemente son unos aprovechados de un pobre desgraciado psicópata como el presidente Sánchez. Al que recordarán, decíamos días pasados, que no iba a ir a Nueva York, a esa reunión de Naciones Unidas, no va a ir porque aquí sí que no hemos pintado nada nosotros, por Dios, se ha cancelado la reunión y eso le obliga a estar el miércoles en la sesión de control según se ha comunicado hoy. Y nosotros decimos, ya veremos si está o no está en la sesión de control Sánchez, si llega al miércoles, para que vean qué nivel de avanzado está todo. Porque imagínense que mañana empezamos el programa diciendo de que Cerdán todavía no ha devuelto el acta de diputado. O que ha habido gran follón en la Ejecutiva Federal del PSOE. O que algún ministro plantea irse. O que efectivamente se han ido, o los han cambiado, o ha habido una crisis de gobierno, o algún partido de los socios del gobierno empieza a ponerse más nervioso porque aparecen nuevas grabaciones, nuevos audios, nuevas informaciones que curiosamente los vinculan a ellos. Señores del PNV, sigan, que hay para todos. Pues eso podría hacer que no haya más sesiones de control. Pero habrá que verlo, que aquí miren, es una apuesta a corto plazo, porque estamos hablando del miércoles. Porque esto al final va de tiempos y de filtraciones. Está muy bien decir, nosotros sabemos que hay audios que implican directamente al presidente. Bueno, ¿se acuerdan que hace 2 semanas decíamos que iba a ser demoledor el informe del señor Santos Cerdán y no acababa de salir? Nos preguntaba mucha gente,
había que tener calma, tranquilidad, que ya saldría. Decíamos también que era muy importante en ese movimiento fulminar el aparato de fontanería del PSOE, porque era el que podía maniobrar para intentar convertir ese informe en algo casi intrascendental, y se activó ese mecanismo para ventilar a la fontanería, que quedó totalmente descolocada. Ya nadie habla de ellos, pero van a acabar en la cárcel, también se lo decimos. Y entonces se golpeó a Santos Cerdán. Una operativa basada en inteligencia, basada en los tiempos y basada obviamente en las filtraciones de audios, informes, etc. No salen de forma aleatoria, no salen de forma casual. Tienen cada uno un objetivo marcado, igual que los WhatsApps, que fue un experimento, vamos a decirlo, para comprobar hasta dónde llegaba la capacidad de respuesta defensiva del Partido Socialista. Los tiempos empiezan a correr ya. Las filtraciones hay para todos. Todos incluyen los ministros, todo el partido. Y ya veremos, por cierto, si además pueden incluir a alguien externo del partido. Vamos a leer, vamos a ver, vamos a escuchar más informaciones y vamos a ver cómo esta degradación del Partido Socialista, si Sánchez se obstina en quedar en el búnker, va curiosamente, como explicamos anoche, a reforzar los mecanismos de la democracia. Y eso, algunos nos vanagloriamos hora a hora, día a día, y nos importa un carajo, pues dedicarle horas y horas a labores como esta. Al final hay que aplicar, decimos con claridad, la inteligencia a todos estos movimientos, porque si algo uno puede constatar es que la comunicación, que es el arte principal del presidente Sánchez, no puede, si trabajas la contrainformación, si trabajas la efectividad y si trabajas una operativa concreta con un fin concreto, como se está haciendo. Desmantelas la fontanería, que sería entre comillas la inteligencia del partido, desmantelas los medios prostituidos cercanos que le apoyan y te vas, como dijimos ayer, no te vas a los tontos, que son tontos, los Barceló, el Évole, el Esden, no te vas a los peligrosos, que lo único que hacen es se radicalizan, hablamos del Encharrondo y todos esos que aparecen por televisión, te vas a los mercenarios, a los farreras, todos esos, les pones dinero, promesas, ilusiones encima de la mesa, y también les decimos, farreras, si nos escuchas, que, a ver cómo te lo explicamos esto, no se puede ir de listo en la vida, cuando uno a veces es vulgar. Esto lo decimos por un motivo muy tonto. A veces la historia, saben que aquí repetimos muchas veces la historia y explicamos muchos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, cuando había que eliminar a los nazis en Yugoslavia, lo que se llamaba Yugoslavia en aquel momento, se juntaron todos. Luego ganaron unos. Farreras, tú eres necesario, pero nadie va a olvidar lo que has hecho estos años. Ahora sonríe. De aquí a un tiempo, quizás estés mendigando dónde poder trabajar. Y eso al final es el pan de cada día, donde algunos deben de comer y otros, lamentablemente, deben simplemente que mendigar, cuando aquel que les pone la hogaza de pan se ve superado por las circunstancias. Y Sánchez ahora mismo está ampliamente superado, está desnudo y nadie quiere ayudarle a vestirse.
Nos vamos a emplazar a mañana. Recuerden, por cierto, paso mañana estamos en Madrid. Qué buen día para ir a Madrid y hacer una conferencia coloquio con Pablo Cambronero, Marcos de Quinto. Va a ser súper divertido el próximo martes al lado del Congreso, además. Con lo cual, ¿qué quieren que les diga? Va a ser más divertido todavía. Vamos a aguantar nosotros esta semana, creo, sin ningún problema. Que vamos a acabar, por cierto, unos días por Italia, pero haremos el programa también desde allí. Y vamos a seguir explicándoles todas estas cosas que van sucediendo y que vamos analizando. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.